y en enero llega la revisión de la Contraloría. Pues llega un momento en que las autoridades municipales, y de las delegaciones, de las secretarías, algo a nivel del Estado de Morelos, llega un momento en que prefieren no ejercer la lana, ese dinero, porque no hay el tiempo necesario, que podría ser un año, para cubrir ese programa. ¿Por qué? Porque llega la revisión de la Contraloría y dice, no te gastaste la lana, y empieza a haber implicaciones hacia los servidores. Sí, claro. De responsabilidad. Ya sea el presidente municipal o los que están a cargo de ese programa, ¿sabes qué? Pues no lo vamos a ejercer. Sí. Es una problemática a nivel nacional, el programa del ejercicio del gasto que les llega a través de solidaridad. Bueno, la última, si mal no recuerdo, de las formas de administración de un servicio es la asociación municipal, que dice que es la unión de dos o más municipios de una misma entidad federativa que tiene por objeto la prestación de algún servicio público que un municipio esté imposibilitado de prestar por sí solo. Esta era la alternativa que les comentaba, que a mí me parece la mejor. ¿Por qué? Porque todo queda entre iguales, o sea, entre un municipio, a lo mejor el otro municipio es quizá más rico, pero digamos que están en la misma esfera de gobierno y se están apoyando los dos, ¿no? Y en ese sentido, el que quizá tenga más recursos, bueno, pues está echándole la mano al que tiene menos, pero ese municipio pequeño está aprendiendo del grande, ¿no? Y en ese sentido yo siento que debe fomentarse más la asociación municipal o intermunicipalización, como también se le llama. Hay ya algunos casos de intermunicipalización, por ejemplo, para el transporte público, ¿no? Que es un problema que comparten muchos municipios y que ha sido una muy buena solución. Pero la asociación municipal también tiene implicaciones políticas, ¿no? En el sentido de que a mayor cohesión de un municipio, pues hay mayor peso político en un momento dado para oponerse a las decisiones del gobierno estatal. Entonces, en muchas ocasiones vemos que los ejecutivos locales también por eso evitan esta figura, ¿no? De que se unan los municipios, porque en un momento dado puede derivar en cierto tipo de problemas. Pero pues esto es así, a mí, en mi opinión, me parece que es la mejor forma, si el municipio no está capacitado por sí mismo para prestar un servicio, que pueda hacerlo en unión con otro o con otros municipios. Sería lo más viable, porque es una cultura administrativa que viene de un municipio y se está creando y se está quedando en un municipio. Bueno. Como dato, da la renta un servicio. ¿Por asociación municipal? Pues el de transporte. Puede ser, ¿no? Sí se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria pesada, en algunos municipios llegan a comprar, por ejemplo, excavadoras, excavadores frontales, ajá, que muchas veces se dan abasto para dar servicio en su municipio, y lo pueden. Municipios. A veces también hay casos en que el gobierno del estado es el que se ocupa de esto, pero pues no es lo deseable, ¿no? Exacto. Pero sí hay, sí hay tipo casos. de asociación. Sí. Sí. Usted mencionaba que algunos estados de la República fortalecieron a sus municipios. ¿Cuál cree que fue la causa? ¿Cómo lo hicieron? Pues, ¿por qué lo hicieron? Pues yo quiero creer, de manera optimista, que fue porque había voluntad y preocupación del Ejecutivo. Mira, por ejemplo, los dos casos que yo sé, más inmediatos, han sido el de Tabasco con González Pedrero, y en este caso, con todos los bemoles que ustedes quieran, el de Ignacio Pichardo Pagas en el Estado de México. La razón que yo veo es que los dos, de entrada, no son de origen administradores públicos, pero han hecho toda su carrera como administradores públicos, fueron maestros de nuestra facultad y tienen toda una serie de publicaciones y de investigaciones, ¿sí? Entonces yo creo que estas personas, precisamente por el ámbito académico, en el que también les tocó formarse, tienen esa conciencia, ¿no?, de la importancia de fortalecer al municipio mexicano. Entonces, en ese sentido, en cuanto asumen la gubernatura de sus respectivos estados, hay una preocupación real por fortalecer a ese ámbito de gobierno.
Entonces yo creo que, pero es algo muy personal, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ellos estuvieron en un aula así como nosotros y estuvieron platicando precisamente acerca de todas las cosas, cómo está el municipio, de lo que no debe ser, y en la medida de sus posibilidades, porque yo creo que cuando alguien asume un cargo ya de ese nivel, aunque tenga toda la voluntad del mundo, toda la buena voluntad del mundo, en la práctica se encuentra con muchas limitaciones, ¿no? Que ya le impone el mismo sistema y el mismo grupo político al que pertenece. Entonces, en la medida de sus posibilidades, ellos hicieron mucho por fortalecer a los municipios. Pero es básicamente por eso, pero esto depende, es un factor totalmente personal, ¿no? Y no debería, Juan. La pregunta es ¿por qué Tabasco se desarrolló de la manera en que lo hizo tan rápidamente? Por Sí. la gran habilidad de sus gobernantes, porque estos gobernadores tenían muy bien Mire, sí. Muy claras las ideas, o habrá habido, vamos a decir, una designación desde el nivel presidencial por alguna razón. Mira, de primera instancia sí es cierto, lo que es Tabasco hace unas décadas era un estado que estaba considerado como, de los más pobres, teniendo toda la posibilidad y riqueza natural, ¿no? Para poder explotar y ser un estado con la importancia que ya lo tiene. Y yo creo que sí cuenta mucho quién le toque administrar al estado. Eso es muy, muy importante. Mucha gente no está muy de acuerdo con las administraciones priistas porque, bueno, de todo el mundo es sabido todo lo que se ha generado, ¿no? Todo lo que significa el PRI, etcétera. Pero ha habido gentes, lo decía, ¿no? O sea, que hay casos que, pues no sé qué tan honrados sean, pero que han tenido una buena visión, ¿no? En cuanto a cómo se debe conducir el desarrollo de su entidad. Y yo creo que para el caso de Tabasco, el periodo de González fue fundamental. Muy importante, gente muy capacitada, una cultura de problemas de lo bien, tenía una forma en la que había ido extranjero, que había visto muchas cosas, que tuvo capacidad de llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que es importante que le toquen vivir un estado. A mí yo veo, por ejemplo, muchas posibilidades, ¿no? Dices, no es posible que una vez aquí. O sea, yo me explico que viven esa pobreza porque hay partes, ¿no? Que no hay nada, la mixteca, lugares, no hay nada, ¿no? Es un clima difícil. Aquí, por ejemplo, es todo verde, ¿no? Tiene recursos naturales minerales, son los que como el 40% de sus comunidades tienen. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Si hay gente, ¿no? O sea, si hay gente que es la que puede dar esto. Si los lugares de administración, ¿no? O sea, cualquier gente se acabar. ¿No? Depende de los costos inherentes al PRI. Lo comentaba con respecto de los priistas, que dices, bueno, es que en el PRI hay gente buena, o sea, buena en el sentido de que tiene esa visión, y hay gente que es nefasta, ¿no? Y parece que a veces el PRI se empeña en escoger lo peorcito, teniendo un buen candidato, de veras bueno, que puede funcionar bien para el Estado, ¿no? Es muy común ver eso. Tú dices, no, es que había un candidato que pues tiene una formación académica, fue investigador y que hizo carrera política. Bueno, entonces es una persona que tiene una base, ¿no? Como para llevar un Estado. Pero no, se prefiere otra gente que se ha vivido en la grilla, en el manejo político y ya es la sin razón, ¿no? Por los intereses creados. Esa es la Lo que sí existe, y no nada más a nivel estatal, vean el país, ¿no? En general. En la década de los 40, cuando se da el desarrollo industrial de nuestro país, hay fundamental, se dio que un modelo industrializador, pero basado en bienes, en producción de bienes, ¿no? De consumo. Y no se comentó la industria del capital. ¿Qué da por resultado esto? Bueno, que en nuestro país estamos dependiendo de la tecnología extranjera. Nunca se generó, ya no se va a poder generar, ¿no? Por los procesos además que ahora hay de capitales internacionales, etcétera, ya no se va a poder dar, ¿no? Ya somos un país dependiente de tecnología extranjera. Pero bueno, eso fue falta de visión por parte de una administración, ¿no? Lamentable. Y bueno, todo lo que ha generado en la administración Portillo cuando se da el boom petrolero. Como se dio una importancia tremenda, un alza increíble de los precios del petróleo y en nuestro país estaban descubriendo casi diario nuevos yacimientos, perdón. Entonces, todo lo que nosotros importábamos, todos nuestros ingresos, o sea, se concentró en el desarrollo petrolero. ¿Qué pasó? Al rato se nos cayeron los precios del petróleo al suelo, la lucha no recuperado. Con esto de la década de los 80, porque hubo cero crecimiento. No nada más para el país, también se dio a nivel internacional, pero para nosotros más aún, porque somos un país subdesarrollado, capitalista, dependiente, que con una crisis a nivel internacional, pues es aún mucho más grave al interior de nuestro país. En nuestro país no se inició en el 82, sino se inició en 73. Antes de los elecciones.
No, lo que pasa es que, bueno, México, de hecho, esto el capital, o sea, el sistema capitalista, es algo que dice Marx, no es que sea Marx la Biblia, pero tiene uno de los mejores economistas políticos. O sea, el capital, todo el proceso de producción del capital, pasa periódicamente por crisis, es algo inherente al sistema, pero son crisis que le permiten organizarse y que pasan a nuevos estadios que le llaman, ¿no? Por ejemplo, ahora ya la internacionalización de la división del trabajo, ¿no? Un motor se hace allá aquí en México, la carrocería se hace en Taiwán y se arma en Inglaterra, ¿no? El objetivo es minimizar los costos y maximizar la ganancia, ¿no? O sea, se crean nuevos procesos económicos al interior de todo el mundo, del sistema capitalista. Pero hay crisis que son muy difíciles a todos los países que vivimos con el capitalismo. Antes de la del 80, de la década de los 80, la mayor crisis económica que había vivido los capitalistas fue en 1929. La gran crisis del 29 se han hecho infinidad de películas al respecto y era típico ver cómo los inversionistas no volteaban porque en un segundo ya habían perdido todos sus millones de dólares. Pues eso era lo más grave que había conocido el sistema capitalista hasta que llegó la década de los 80. En el 80 el sistema capitalista en general se suma en una crisis que apenas no se ha superado, ¿no? Por todo estamos en ella. Pero parece que el sistema capitalista en su conjunto empieza a recuperarse. De hecho, nuestro país creo que el año pasado creció 2%, ¿no? Una cosa. Que ya es algo porque habíamos tenido un crecimiento de menos, ¿no? Más bien era un crecimiento, ¿no? Entonces, es la peor crisis que ha tocado vivir a todo el mundo y en nuestro país impactó de especial forma porque nuestra economía se había basado en un solo producto. A partir del 82, bueno, ya vino la administración de Miguel Madrid, se buscó diversificar nuestras fuentes de ingreso, se fomentó la maquila, por ejemplo. Pero eso es importante, ¿no? La decisión en un momento dado de lo que hace un político, ¿no? Durante 10 años de esta crisis, ¿no? Y yo creo que no sé si hay alguien aquí millonario, pero la clase media... Y esta crisis va a suceder principalmente con crisis políticas. Además, y esto es muy importante, además fue muy curioso, para todos los grupos revolucionarios se iban a aglutinar en torno a la persona de Calles, ¿no? Se habían aglutinado en torno a Barbón y habían cesado esos muy iban a funcionar ahí y les matan a quién se iba a dar el poder, ¿no? En este caso el Ejecutivo. Entonces, bueno, el PNR, ¿no? Que va a aglutinar a esas fuerzas y que va a entrar en otra situación política al país. Pero casualmente, precisamente, ahorita no estamos viviendo procesos de tormenta, ¿no? Según dicen los economistas, ya está pasando. No son tan graves como el 82, ¿no? Económicas, en ese sentido. Lo que pasa es que es como, por razones económicas puede disminuir. Pero ahora el problema de la economía no se está dando por razones económicas o políticas. Sí. Lo que pasa es que además cuando se empieza a resarcir la crisis como si fuera un embarazo. Entonces, que puede ser muy embarazoso. En 9 meses vamos a ver resultados de ese cambio. No, debe ser un poco más de tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que nuestro poder adquisitivo ha disminuido increíblemente, ¿no? La gente éramos clase media. Ahora imagínense la economía de un obrero que tiene que subsistir. Exista todavía social, ¿no? Y que si bien no gobierno diferente, que se dé, se llevará de manera tranquila, ¿no? Ojalá. Claro. Ellos lo recibieran para que No, lo que pasa es que la Constitución dice que el salario mínimo debe cubrir requerimientos de vivienda, alimento, vestido, etcétera. No dice cuánto, pero dice eso. Pero la verdad es que yo oigo a capitalista, a gente del gobierno de altos puestos que ganan bastantes miles de pesos, decir que el sueldo mínimo es suficiente para cubrir los gastos. Entonces yo quisiera que ellos lo recibieran, siquiera para un mes. no es que no En un mes es que es suficiente. Si tú ibas a preguntar. Pues muy estrecha la manera en que esa es otra cosa. La dialéctica no es ni mucho del movimiento de las cosas. Tiene leyes demasiado estrechas. Pero lo que sí sucede con la creación de los nuevos países hacia formas más sociales. Sí, yo creo que la economía la podemos entender como dos puntos de vista. Una economía que tiende a ver... Dentro del socialismo hay 50.000 versiones, de las cuales existe una que es una versión más de toda esa forma de una economía se la había caído. Si por ejemplo, los económicos de ligera izquierda socialistas en Europa, con el gobierno mediterráneo, como el gobierno de Italia y la solución económica, creo que esa fue la gran crisis, que iba a pasar, se nota que no. Que justamente lo que iba a resolver el problema económico, que no significa progreso, todavía más riquezas, que es lo que ha pasado en México, más que la clase media, que ya, como ustedes saben, estaban con capitales extranjeros, ellos ya resolvieron su vida. Es más, este tipo de situaciones a ellos les convino, pues, porque ahora tienen En cambio, ¿qué sucede con la clase media que tenía pequeños negocios? Van a desaparecer porque quedan dos alternativas. O eso es de capital, cuando se está hablando de capital, es capital empleado, finalmente sin posibilidad como de sacar de salir de esa parte.
Sí, lo que pasa es que cuando la conceptualización del mundo que tienen muchos profesores todavía, o sea, para ellos, todavía la verdad es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Era su posición. Bueno, de entrada, para nosotros como politólogos, tenemos una parte de política, es obligada porque es un economista genial, pero Marx no es Dios o no era Dios, ¿no? Entonces él era un señor, un sociólogo, una proyección acerca de cómo se iba a desenvolver la economía, pero que no en todo no fue infalible, ¿no? O sea, Marx, y ahora que el hecho de que caigan los países socialistas, igual se vuelven a levantar, ¿no? O sea, es un proceso que es un tema muy, muy interesante, ¿sí? Todas las implicaciones que ha tenido y que va a tener. Y además, lo peor es que el neoliberalismo ya es un modelo económico que ya sea liberalismo, que se conoció como liberalismo. La crisis del 29 evidenció que estaba mal y que dio al traste con muchas economías muy importantes. Se evidenció que estaba mal. Bueno, entonces se entró a una nueva irse a la economía y va a velar que todo esté bien, etcétera, ¿no? Que ya se agotó esa fase, ¿no? Precisamente. Entonces vamos a regresar a lo que no se reversible así. Entonces se retoma y por eso se le llama neoliberalismo, porque es un nuevo liberalismo retomado, pero es base en un desarrollo y que dentro de una década, a lo mejor la década que entra, para el año 2000, va a demostrar nuevamente que está mal, va a haber una nueva crisis y vamos a iniciar nuevamente a lo mejor el esquema de Estado benefactor o sea, pero son procesos inherentes a la economía y a toda sociedad, ¿no? Sí, pero son diversificados. Estos claro que no. Muy diferentes. Ni en Francia. Así es lo mismo con el capitalismo. En España. Sí. Además, era algo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ahorita vive una crisis muy fuerte en ese sentido el sistema político francés. La gente se prevé que en las próximas votaciones no el partido socialista, ¿no? que se van a ir presente para el ala derecha. Qué bueno que esa sociedad es alternativa, ¿no? De decidir qué es lo que quiere con base en lo que esa administración ya mostró. Eso es lo ideal, lo que yo creo que quiere todo el mundo moderno, occidental, ¿no? Entonces esperemos, ¿verdad? Que pues las condiciones se den para desarrollarse así. Una pregunta que a mí me parece que es importante por el tema que estamos viendo, ¿qué tanto hay que modificar toda la estructura legal del ayuntamiento, bueno, las leyes, para poder adoptar las nuevas formas de reunión con la iniciativa privada para hacer obras que convienen al ayuntamiento? Te pregunto esto porque cuando estuvimos en la misma junta que se platicó, donde se habló del centro de Cuernavaca, hubo toda una discusión que dijeron que iban a dejar para después sobre la manera legal en la cual, porque no sé si se sabe cómo está la obra, ¿no? ICA hizo una propuesta al ayuntamiento de Cuernavaca para hacer una obra ahí. Entonces hubo quien le dijo, bueno, es que el problema es que cómo la van a hacer si una obra de este tipo debe de ser una obra pública y entonces debe darse a concurso. Y entonces contestó el presidente municipal, no es una obra pública, sino es una obra privada porque el capital lo está haciendo ICA, pero es propiedad del ayuntamiento, y se agarraron del chongo. A mí no me importa no la razón, sino me explico. Ya existen las nuevas formas legales para dar cabida a todo ese tipo de nuevas... Bueno, mira, por ejemplo, el caso que tú estás planteando, pues a mí sí me parece que es una donación o no sé cómo manejar, una cesión, no sé, es una obra pública que se va a donar al ayuntamiento, que se va a ceder, ¿no? Es una concesión, pero ya existen las formas legales para... No es concesión porque no es un servicio público que va a prestar ICA, ¿no? No. ¿Cómo? Va a ser un estacionamiento que va a recuperar el dinero. Ya. Esa es una concesión porque o sea, vamos a establecer esto, o sea, ICA va a construir el estacionamiento y no le va a decir al ayuntamiento, ahí está el estacionamiento, te encargas, o sea, esa es una concesión. Sí, 25 años. A 25 años. Recuperación. Hay que además que pide que en un perímetro de no sé cuánto no exista otro estacionamiento. Esa es una concesión. ¿En qué condición se habrá dado? Pues hay bases, pues. En el mejor de los casos no lo sé, o sea, no conozco la legislación a nivel local. ¿En el caso de ICA existen las formas legales adecuadas para ese tipo de cosas o no? Comentábamos, a ver, compañeros, a ver, vamos a agotar esto. Moción de orden, por favor. Comentan acerca de la concesión. Y lo que comentábamos también acerca de la concesión es que en la mayor parte de los estados no está... Hay referencias, pero no está perfectamente bien delimitado. Es algo en lo que se tiene que avanzar todavía. Hay mucho que hacer en cuanto al marco jurídico para la concesión. Entonces sí puede ser muy peligroso ese tipo de Sí. cosas por la falta de estructura legal. Así es. Tienen que hacerlo como con mucho cuidado
para que sea una buena... Y además porque es novedoso, ¿no? O sea, porque van a la vanguardia, por así decirlo, entre los ayuntamientos. Y eso, y se empieza a citar, ¿no? Como ejemplo, es que en Cuernavaca lo hicieron así, así, así. Entonces, así que se cunde, es como una enfermedad, ¿no? Una epidemia y todo el mundo va a empezar a querer hacerlo así sin legislación. No, o sea, hay que hacerlo bien, porque puede ser una buena alternativa, pero hay que dotarlo de su marco jurídico, ¿no? Ahí atrás. Sí, yo quería comentar ahorita del problema que comenta el compañero. Yo creo que ahí el comentario es que, por ejemplo, ya un momento, ahorita se maneja como un proyecto a nivel de una obra. La concesión bien va a venir posterior. ¿Qué pasa? El gobierno dice, vamos a hacer aquí un estacionamiento a raíz de una necesidad. Entonces está haciendo un estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Pero ese estudio de mecánica de suelos no lo puede hacer cualquier compañía, no lo puede hacer yo, persona física o ex compañía. Entonces tiene que ahí, como el gobierno quiere asegurar, vamos a plantearlo así, asegurar que ese proyecto que se va a llevar a cabo sea 100% viable y que realmente su ejecución sea en condiciones buenas, porque supongo que va a ser en enero frente del Palacio, se la tiene que dar a una compañía que tenga toda la solvencia económica. Entonces se supone que debe de haber una licitación pública, pero tiene la autoridad del gobierno o tiene el poder para decir no la vamos a hacer, no vamos a hacer licitación pública, se va a hacer una adjudicación directa. No, lo que pasa es que en teoría toda obra pública debe tener hay un marco jurídico para obra pública, pero lo que pasa es que como aquí está asumiendo una forma tan específica como es la concesión, que va a partir desde crear la infraestructura, en este caso construir el estacionamiento, lo malo es precisamente eso, que no está normado. O sea, que no hay una reglamentación todavía que diga que, por ejemplo, las demás compañías puedan decir, ¿saben qué? Es que en la Ley Orgánica Municipal se contempla en tal artículo, en tal capítulo, que ustedes debieron hacer esta licitación o que aquí nosotros podemos participar. No la hay. No hay referencia. Pero no, porque entonces yo me remito a lo jurídico que hay ahorita, que es la Ley de Obra Pública, y que de entrada tiene que ser por licitación. Entonces aquí se crea un problema, un vacío de legalidad. Quiero comentar que eso en la realidad no se lleva a cabo. Por ejemplo, la carretera de se hizo de la misma manera. No hubo sí, es concesión. Hubo una licitación pública, pero no. La carretera del Sol. La diferencia A ver. Yo estoy pidiendo la palabra. Es el capital, es el que lo va a hacer, te está garantizando que ese proyecto va a ser viable. A ver, bueno. Yo creo que el punto de partida es de concepto, ¿no? Analizar conceptos. ¿Sí? Estamos hablando que de obra pública. La Ley Orgánica Municipal habla de tres tipos de obra pública. Digo, el tipo de obra es en función del origen de la inversión. ¿Sí? Es obra pública cuando es dinero del municipio, del Estado. ¿Sí? Hay obra por participación, ¿sí? Que es el municipio, la federación y el Estado. Y obra por cooperación, donde intervienen los la comunidad. ¿sí? Y obra concesionada. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, se puede empezar a definir. Lo que no está, hay algunas cosas que no están dentro del marco jurídico que hay que analizar y que hay que contemplar. Pero al principio sí está claro, o sea, está bien definido que eso, en este caso no es una obra pública porque el dinero no es de la federación. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que es una obra concesionada en un espacio público, en una área pública, en un área pública más bien. Bueno, pero en este caso de obra concesionada con esta particularidad que viene financiamiento de privados, por así decirlo, que como esto es el paso, es un antecedente, digamos, es la primera etapa para dar paso a la concesión del servicio, ¿no? Y todo esto es un mismo proceso, y un mismo proceso que debe tener una regulación muy específica, ¿sí? O sea, porque forma parte, va a desembocar en la prestación de un servicio público. Entonces, aunque el antecedente exista, y es importante remitirse en este caso a él, ¿no? De qué es lo que señala la ley orgánica, en este caso de obra pública, pero lo ideal es que a partir de ahí se genere una nueva normatividad para que todo este proceso, desde la asignación de la obra, ¿no? De quién va a hacer la obra, cómo se va a administrar, etcétera, todo esto se ha contemplado como algo integral, ¿sí? De manera integral, y que sea normado desde que inicia, desde que yo pongo el primer ladrillo o hago el primer hoyo, hasta que se empieza a prestar el servicio público concesionado, bajo qué condiciones, cómo, cuándo, etcétera. Eso es lo importante, llenar todas esas lagunas jurídicas que existen a la fecha. Allá atrás pedían la... Por eso yo creo que no es adecuado que se licite, porque no es una obra pública, es un proyecto determinado
que alguien está promoviendo y está planteando. Pero, por ejemplo, mira, aquí hay una necesidad específica, ¿no? Hace falta un estacionamiento público en el centro. Es que allá atrás pidieron primero la palabra. No hace falta. Este está planteando, ¿no? Como que hace falta, digamos. Evidentemente que aquí hay intereses creados, ¿no? Entonces, esa es la legislación en la que sí existe esto de cómo se da la concesión de un servicio público, es que se hace una licitación. ¿Quién puede hacer la obra y administrar el servicio? O sea, en otros estados sí se hace. Bueno, el planteamiento en términos generales, para abundar, es que se hace una integración de plazas, es una obra al público, una obra para uso público, ¿sí? Y el 40% de esa inversión se aplica para hacer un estacionamiento que con la renta de ese estacionamiento se va a financiar todo la obra extra, ¿no? Entonces no solamente el estacionamiento, sino es una serie o sea que es una plaza comercial, por eso. Así es, una plaza. Así allá atrás. Ahora, dentro del esquema de lo que es el programa de las 100 ciudades de Cedesol, Sí. plantea una serie de conceptos novedosos en cuanto a la inversión privada, la participación privada. Y esto que está aplicando ahí encuadra dentro de esos nuevos esquemas de inversión del programa de las 100 ciudades. ¿Sí? Realmente no es una obra pública, es una propuesta privada bajo esos esquemas en que la inversión es privada, y simplemente es una concesión. Es el mismo caso que las carreteras, y las carreteras tuvieron su marco legal en todos los casos. Pero en este caso de las carreteras es una atribución federal, entonces se remitió al marco público de federación y se concesionó ese servicio. El programa de las 100 ciudades, que eso es del 92. Sí, de la Cedesol. De Cedesol, plantea una serie de cuestiones de interrelación de los 3 niveles de gobierno. ¿Sí? Abre la participación no solamente a la iniciativa privada, puede ser también a los grupos sociales, como los colegios de profesiones, para participar en proyectos de inversión o en proyectos de desarrollo de las comunidades. Y todo esto encuadra dentro de ese marco, ¿no? O sea, ahí de que haya licitación o no, realmente no es una... Lo que pasa es que al momento en que se coordinan las 3 instancias de gobierno, deben ser contempladas pues toda la legislación que esto implica, ¿no? Tanto federal como local, porque precisamente el Estado es autónomo en el sentido de que establece una legislación específica para su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, este plano de las 100 ciudades debe tener un andamio en el cual se sostenga jurídicamente, ¿no? Y en el caso de que aquí están actuando en la esfera del gobierno municipal, pues debe estar muy bien delimitado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen inquietud, bueno, en el sentido de que supongo que no están vinculados con el proyecto, ¿no? Pero les llegan referencias y eso genera dudas, ¿no? Entonces, el problema es que, en este caso, los profesionales, ¿no?, que están abocados al área del desarrollo urbano, lo ven como un caso, pues, digno de, quizá no de estudio, pero sí de cuestionamiento, ¿no?, porque se interesan saber qué es exactamente lo que está ocurriendo ahí, cómo es que se está generando esa obra, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que, pues, quizás es falta de información, ¿no? A lo mejor ya existen convenios, ¿no?, a través de los cuales se están ejerciendo estos recursos que vienen de particulares, en fin, o sea, ya hay otra estructura, ¿no? Es coordinación intergubernamental, ¿no? Y que ya, por lo tanto, ya contempló toda la legislación de los 3 ámbitos de gobierno, pero el caso es que a cualquier ciudadano pues se le pueden generar dudas, ¿no? Y en este caso las otras compañías constructoras, que evidentemente son menos importantes que ICA, pues también les surgen dudas, ¿no?, acerca de cómo se está manejando la asignación de estas obras o cómo es que pueden participar. Entonces lo importante aquí es que la labor de gobierno federal, gobierno estatal, promover, ¿no?, la información en ese sentido. Y precisamente la Cedesol, por el tipo de programas que promueve, precisamente que está promoviendo la participación de todos los sectores sociales. Perdón, en ese sentido, deberían estar más informados los particulares, ¿no? Perdón, que en un momento dado pueden participar en ese tipo de programas. Y ese es mucho el problema de fondo, ¿no?, la falta de información. Sí. Es cierto, aquí pidieron primero la palabra. ¿Qué más dijo la doctora?
Perdón. proyecto del estacionamiento, Sí. con un trabajo que estamos haciendo en equipo para otro de los expositores aquí de la maestría. Ajá. Estuve en la exposición que hizo el ayuntamiento a un grupo de comerciantes. Ujú. Y después tuve la oportunidad de tener una copia de esa presentación. Ujú. Creo que el problema es mucho más de fondo Ujú. que de lo que aparentemente es. La realidad es que no hay una necesidad de estacionamiento. Esa es la gran realidad. Ellos creen darle solución a problemas de vialidad a través de eso que AICA, en este caso, pero que pudo haber sido otro grupo y que parece ser que ya hay más grupos que han presentado ese mismo proyecto, nada más le cambian ciertas características y lo vuelven a presentar. Ujú. Pero la verdad de las cosas es que el ayuntamiento directamente no se va a beneficiar en nada, aparentemente, con ese proyecto, porque van a hacer unos túneles, van a hacer una excavación en la plaza principal y van a tener un estacionamiento con un costo de 37 millones o de 40 millones o 45 millones, no, 37 es el presupuesto me parece, del municipio, bueno, muchos millones, con nada más 270 cajones de estacionamiento concesionado por 20 o 25 años a ICA, que no va a solucionar el problema de estacionamientos, porque el problema de estacionamiento en el centro es las tarifas tan altas y los robos y los maltratos en los estacionamientos de los coches, porque no son estacionamientos adecuados, ¿sí? Y el único estacionamiento adecuado que es en las plazas tiene tarifas demasiado altas. Entonces no se le llena el estacionamiento y las calles están llenas de estacionamiento. ¿Por qué? Porque hay alguna legislación que no está funcionando para que no se estacionen en el coche, en la calle, y el estacionamiento se le pasa vacío porque cobran tarifas Muy altos. Los comerciantes están en contra de un proyecto que durante 15 meses va a tener todo el centro abierto y que no va a permitir que la gente llegue al centro por las incomodidades y sus ventas se van a venir abajo en un momento de crisis. O sea, hay otras soluciones. El planteamiento está mal hecho porque el objetivo no debe de ser el construir un estacionamiento, puesto que no se necesita. Posiblemente si el objetivo lo presentaran desde otro plan, vamos a facilitar la vialidad, vamos a... no sé, hay muchos planteamientos. No quiero decir todo porque esto es parte de mi trabajo que voy a presentar dentro de 8 días, ¿no? Pero el planteamiento está muy mal. Lo pueden plagiar. ¿Alguien quería hablar allá atrás? Yo estoy un poquito en contra de lo que dice la compañía, de que se requiere estacionamiento. Simplemente si vemos el reglamento y tomamos en cuenta todos los locales comerciales que hay en todo lo que es la zona centro de Cuernavaca, ninguno tiene un lugar para estacionarse. Cuando el reglamento de construcción marca que debe haber un lugar o 2 lugares por cada X urbano del área comercial, se analiza. Entonces, vamos a revisar todos los locales comerciales, todo lo que hay en general, estacionamiento. Entonces, en realidad se necesita, y sí que es un problema que viene desde hace muchos años atrás, que no está viable. A lo mejor no está bien encauzado esa situación. El planteamiento. Sí se requiere. Bueno, ahí está. Bueno, por último nos quedaría revisar ya muy rápido las atribuciones de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano. Las atribuciones de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano son básicamente en 5 áreas. Estas copias ya las tienen ustedes porque fue parte del material que trajimos hace 8 días y que ya les reprodujeron y ya les entregaron. Esto ustedes ya lo tienen. Si quieren, no sé, que ayer se las dieron, ¿verdad? Pero si tiene alguien por ahí el folder, vienen hasta el final. ¿Esto viene hasta el final? Sí, del folder que les dieron ayer. ¿Qué hace falta? ¿Son los acetatos? Sí, los acetatos, aparte, ya les saqué copia y yo creo que se los van a distribuir después. Bueno, no creo, se los van a distribuir después. Bueno, las atribuciones de los ayuntamientos son básicamente en 5 áreas. La primera es planeación del desarrollo. Del desarrollo urbano, por supuesto, ¿eh?
La planeación del desarrollo urbano. Que es bueno regular los asentamientos humanos, ¿no? En su jurisdicción. La creación y administración de las reservas territoriales. La tercera área es la regularización de la tenencia de la tierra. La cuarta es el control y vigilancia de la utilización del suelo urbano La quinta es la expedición de licencias y permisos de construcción. Y la última, la creación y administración de zonas de reserva ecológica. ¿Esto lo marca el artículo 115? Sí, el artículo 115 señala las atribuciones del ayuntamiento en materia de desarrollo urbano de manera muy general, y ya en las constituciones locales y en las leyes orgánicas municipales se hace más específico aún cuáles son las atribuciones del municipio en este caso. Aquí son 3 acetatos los que traigo, vienen muy desglosadas, ¿no? Sí, cuál es la participación de los ayuntamientos al respecto. Pero son básicamente en estas 6 áreas, ¿sí? Creación y administración de zonas de reserva ecológica. Y vamos a ver que todas estas funciones, atribuciones que vienen aquí en los acetatos, todas podemos ubicarla en alguna de estas áreas. Ustedes después, cuando chequen sus acetatos y sus apuntes, van a ver, miren, de entrada, ¿se acuerdan que la sesión pasada venían acetatos también para las atribuciones del gobierno federal? Las atribuciones para el gobierno estatal. Para el gobierno federal creo que eran 2 acetatos y para el estatal era 1,5 también, una cosa así. Nada más de entrada, son 3 acetatos para las atribuciones del gobierno municipal. Este es el segundo de ellos. Ahorita les pongo el tercero. Todas las atribuciones, todas estas atribuciones ya desglosadas, encajan en cualquiera de esas áreas que están en el pizarrón. Como podrán ver, las facultades de los ayuntamientos en esta área son muy amplias, son amplísimas. Y es aquí donde vamos a aterrizar en la problemática del municipio con respecto a específicamente su desarrollo urbano. En primera instancia hablábamos de que cuando las autoridades asumen sus cargos, no saben ni cuáles son sus facultades, ni cuáles son los recursos que lo requieren, no hay capacitación. Entonces, de entrada, eso ya implica limitaciones, ¿no?, para la actuación del ayuntamiento en este aspecto. De orden jurídico, en el sentido de que la reglamentación que en un momento dado ellos pueden crear, ya habíamos dicho, ¿no?, que requiere de un conocimiento jurídico y técnico muy especializado, y que pues no es fácil que se le dote de ello a todos los municipios, ¿no? Requieren asesoría, y esta imagínense, ¿no?, la capacidad que puede tener el gobierno del estado para darle asesoría jurídica a todos sus municipios, ¿no? En materia de hacienda, bueno, pues que no hay dinero. O sea, si no hay dinero para el gasto corriente, pues mucho menos para obras, ¿no?, o para alguna actividad de otro tipo que no sea la 100% administrativa, ¿no?, para pagar su personal y los recursos materiales que pueda absorber.
Los servicios públicos ya habíamos dicho que se les quería como un medio, ¿no?, de allegarse recursos por parte del municipio y que más bien se convirtieron en una de sus principales cargas que hasta la fecha soportan, ¿no? Y bueno, todo esto en que incide en que las facultades del municipio en materia de desarrollo urbano la mayor parte de las veces no son ejercidas, ya sea por ignorancia, por falta de reglamentación, por la falta de poder contratar un personal que se encargue de ello, ¿no?, especializado como ustedes. Sí. Yo creo que, no sé si se puede a lo mejor más adelante que venir otra vez. Ya sabe. Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos de manera personal, sí me quedan muchas dudas acerca de una cosa que es muy importante, que es la parte de la legalidad, por ejemplo, del plan de desarrollo urbano. Es decir, cuando llega el ayuntamiento y hace y genera un plan de desarrollo urbano municipal, donde intervienen muchas personas, ¿qué nivel legal adquiere? ¿Qué tipos de sanciones hay? ¿Cómo está la obligatoriedad con respecto a las personas? Es decir, ¿qué pasa si el plan de desarrollo urbano dice estas zonas de este tipo? ¿Y qué se le puede hacer a Juan Pérez que no obedece? Ocurre en los municipios, o sea, de hecho los Coplademun a veces ni siquiera fueron creados, ¿no? Nada más contempla la legislación que debieron constituirse o que deben constituirse, pero ni se constituyen, y si se constituyen no sesionan. ¿Y no hay una empate de funciones entre el Coplademun y el Consejo Municipal? No, el Consejo, ¿en qué casos prevé la legislación de Morelos la creación de un Consejo Municipal? Pues es un órgano de... El consejo es cuando desaparece la autoridad municipal. Sí, porque o sea, lo que yo sé es que cuando se desaparece un ayuntamiento, se nombra un consejo que se va a hacer cargo de la administración y del gobierno. Entonces es la representación del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento debe participar en el Coplademun, pues por supuesto que es la autoridad. Perdón, me equivoqué, no es Consejo Municipal, Consejo Ciudadano, quise decir. Los consejos ciudadanos tienen participación dentro del Coplademun, son una de las asociaciones que tienen participación en el Coplademun, precisamente porque representan el interés de la comunidad, ¿no?, de la sociedad en general, ya sin necesidad de etiquetarlo como industrial, comercial, etcétera, ¿no? Deben tener una participación, pero insisto, o sea, los Coplademun no sesionan, o sea, en la práctica no es cierto, no sesionan. O sea, los convenios de desarrollo municipal se deciden entre el ayuntamiento, el presidente municipal y el gobernador y el secretario de planeación. Ese es ahorita un gran problema que se vive en todos los estados y con sus municipios, ¿no? Que en ese sentido a veces se hacen obras que ni se requieren, ¿no?, que no responden a las verdaderas necesidades del ayuntamiento. Sí. El problema está en el enlace de los Coplademuns con los programas de desarrollo urbano municipal. Porque los Coplademuns deberían ser como la administración del desarrollo urbano en base al plan o el programa de desarrollo. El problema es que muchas veces el programa de desarrollo no está actualizado o no hay la voluntad de llevarlo a cabo, y entonces cuando los Coplademuns varían mucho su criterio. Yo conozco el caso específico de Cuautla, donde vivo, donde sí hay establecido el Coplademun, sí hacen sus reuniones de Coplademun, pero muchas veces son broncas entre los diferentes comités de solidaridad de la ciudad por la asignación de los recursos. Sí. Pero el problema está en que el programa de desarrollo no está bien definido y entonces no hay una guía con la que sea más claro el camino, vamos, ¿no? Sino que cada quien quiere jalar para su lado. De hecho, lo que tú estás señalando es muy importante. Hay para empezar, la base para cualquier actividad de gobierno de un municipio es un plan de desarrollo municipal, ¿no? Eso es lo principal. Ahí se tiene que vertir todas sus políticas, desarrollo urbano, financieras, de todo. Y de entrada, la mayor parte de los municipios
no tienen tampoco esa capacidad para elaborar, porque eso requiere de un diagnóstico, ¿no?, de tu situación actual y qué es lo que se pretende, cuáles van a ser las estrategias, tus políticas, qué objetivos, qué metas persigues, en fin, ¿no?, cuántos programas vas a crear, cómo las vas a canalizar, quiénes van a ser los responsables. Entonces, lo que yo he visto es que tienen, el gobierno del estado, son unos machotes de plan de desarrollo municipal, donde también el municipio nada más pone su nombre y sus características, y es uno mismo para 100 municipios, ¿no? Entonces, evidentemente que si esa va a ser tu base de acción, pues ya estuviste mal desde el principio, ¿no? Es como construir un edificio con un mal cimiento. Pero depende del nivel de desarrollo del municipio, ¿no? Sí. Porque, vamos, de cierto nivel para arriba, sí, efectivamente elaboran su plan municipal de desarrollo y de ahí derivan el programa de desarrollo urbano municipal. Sí. Y luego de ahí ya se van a los otros, ¿no? Sí, exacto, exacto. Del plan de desarrollo municipal van a derivar todos los demás planes y programas de gobierno. Hasta hablando por sí buen gobierno como última instancia. No, bueno, eso es diferente, ¿no? O sea, el bando es su normatividad, ¿no? Y su plan lo van a... Pero también está en función de eso. Bueno, primero tiene que ser el bando. De hecho, cuando ellos llegan ya hay un bando que actualizan o modifican, etcétera. Pero su plan es lo que tú quieres hacer en tu gobierno, ¿no? Es lo que tú quieres hacer durante tu periodo. Entonces, si está mal ahí, o si no tienes los conocimientos técnicos para estructurar bien ese programa, pues ya todo lo demás que vayas a armar está mal, ¿no? Y eso es por hoy una necesidad de todos los gobiernos municipales, porque la ley establece ya la obligación por parte de los ayuntamientos de que elaboren su plan de desarrollo municipal, pero hasta ahí se queda, y eso era algo que comentamos el otro día, hay un vacío, porque debería también por ley establecerse que, por ejemplo, el Congreso local evalúe los resultados de esos planes, ¿no? Terminado el trienio, qué funcionó, qué deficiencias hubo, por qué funcionó mal, ¿no? Se retroalimente y los nuevos planes se elaboren bien, ¿no? O se contemplen aspectos que a lo mejor no se contemplaron, pero no lo hay, o sea, no hay un seguimiento. Entonces, a lo mejor las nuevas administraciones siguen cometiendo los mismos errores en la planeación de su desarrollo, ¿no? Que esa es una gran deficiencia, un gran vacío legal que existe, ¿no? Porque si al municipio no se le obliga algo, pues no lo va a hacer. Hay algo interesante respecto a lo que hablaban de los consejos que decía Marco, ¿no? El programa de las 100 ciudades, le leo textualmente, dice: para concertar la participación de la iniciativa privada y de la sociedad, se promoverá la constitución de consejos municipales de desarrollo urbano y consejos de protección de centros históricos. Los estados podrán establecer convenios de concertación local con las cámaras de comercio e industria, instituciones académicas, asociaciones y colegios de profesionistas, organismos no gubernamentales y asociaciones de vecinos y colonias. Por favor. Sí, bueno. Sí. O sea, ahí el que los ayuntamientos sigan incurriendo en errores o no, mucho depende también de la participación de estos organismos no gubernamentales, de los colegios profesionistas, porque tienen que buscar la participación dentro de todo lo que es la planeación del desarrollo. Aquí hay un problema y algo que comentamos muy rápido y que ya no profundizamos en ello. Los esquemas que ha creado Solidaridad para canalizar sus recursos. Solidaridad se basa primero en la creación de consejos municipales de solidaridad, ¿no? En donde participa el ayuntamiento, nada más generalmente el presidente municipal y su tesorero. Y a partir de un consejo municipal de solidaridad se crean diversos comités, ¿no?, de solidaridad en diferentes localidades del propio municipio. Aquí de entrada lo que vemos es que la razón para crear este esquema de canalización de recursos es que se dice que, bueno, hay mucha corrupción, ¿no?, a nivel de autoridades, tanto municipales como estatales. Entonces, que lo que se quiere es que el dinero llegue directo a la comunidad que va a resultar beneficiada. Ese planteamiento es bueno, pero lo que está muy mal es que mediante la canalización de este dinero se está debilitando la autoridad constitucionalmente formada, ¿sí? Entonces, aquí a Solidaridad es una de las mayores críticas que se le han hecho, que por esa idea, ¿no?, de que lleguen los recursos directamente a la comunidad, se está saltando a la autoridad municipal y se está violando sus facultades que le da la Constitución, como es un manejo libre de su patrimonio, ¿sí? De acuerdo. Yo
creo que en tanto esas obras solidarias se ajusten al programa de desarrollo, pues está dentro de lo correcto. Ahora, el problema es eso, lo que a mí me tocó ver de solidaridad en 4 estados de la República, es que no hay una coordinación, incluso para que las diferentes vertientes de solidaridad lleguen a un mismo municipio. Hace falta mucha coordinación todavía en ese sentido, y que exactamente la obra de solidaridad se coordine y que esté apegada y de acuerdo al programa de desarrollo municipal, ¿no? Eso sería lo ideal, porque entonces ya la obra que se hace está contemplada, se está cubriendo un objetivo, una meta, pero no existe esa coordinación a la fecha, no se ha ni siquiera buscado. Entonces todavía, todo en este esquema hay cosas buenas y malas, ¿no? E incluso también ya en el manejo operativo de todos los fondos de solidaridad, también hay muchísima corrupción, ¿no? O sea, sigue existiendo. Pero menos. Pues lo que pasa es que, ¿sabes qué? Te digo, a mí me tocó ver a nivel de la gente en este caso ahorita ya es de Sedesol, antes de SPP, que ellos también establecían sus negocios, ¿no? Y te digo que le decían al presidente municipal a dónde ir a comprar el material. O sea, esas cosas se siguen dando. Pero para eso se crea la Contraloría, ¿no? De Solidaridad, que depende de SECOGEF, porque es recurso federal. Pero, o sea, no es que hayan complicado, sino que han creado una tal cantidad de organismos, ¿no? De consejos, etcétera, que escapan a la autoridad municipal, que la han debilitado. Entonces, lo ideal sería combinar todo esto, lograr un esquema que combinando todo esto pudiera ser eficaz para la canalización de un recurso. Entonces, yo quiero creer que se está trabajando en esto, ¿no? Pero la verdad es que ahorita el esquema de que Solidaridad maneja es muy deficiente, muy deficiente, tiene muchos problemas. Y luego lo que a mí me ha tocado ver es que en realidad no cubre realmente no satisface completamente una necesidad del municipio. Porque los créditos que a mí me ha tocado ver son mínimos y se superpulverizan en la esfera de las localidades. Entonces no están resolviendo ningún problema de fondo, están creando en cierto sentido un debilitamiento de la autoridad municipal. Solidaridad, hasta la fecha no se le ha hecho, porque como además es moda seccional, nadie quiere tocarlo, ni criticarlo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces se le ve, las críticas que se hacen es así como que con muchas reservas. Pero ahora que cambie la administración federal, dependiendo de lo que pase, supongo que entonces ya van a surgir muchos estudios ya más elaborados, con mayor información acerca de los resultados reales que ha tenido Solidaridad. Quizás sea un caso así, pues aislado, ¿verdad? Pero yo le puedo hablar con toda la seguridad de lo que es el impacto del programa de solidaridad en Coahuila, Morelos, y ha sido un impacto muy importante. O sea, ha generado obras de infraestructura como drenaje, agua potable, pavimentación, de colonias que tenían más de 50 años sin pavimentarse y sin progresar. Y por el trabajo de las personas de estas comunidades, el avance que se ha dado en estos 4 años ha sido realmente muy espectacular. Y sobre todo real, pues, ¿no? Y en base al trabajo de los habitantes, porque igual colonias que tienen muchos años, pero que no han querido trabajar con más comités, siguen igual con aguas negras en sus calles, y algunas colonias nuevas que sí han trabajado han cambiado totalmente. Pero lo importante de esto es que afortunadamente ahí se ha dado dentro de lo que son los esquemas de desarrollo urbano de la ciudad. O sea, no se ha disparado fuera de lo que es el programa de desarrollo urbano que estableció el municipio anterior. Entonces, ahí, aunque algunos lo ponen en duda, pero sí hay una efectividad muy importante del programa de solidaridad, porque realmente se avanzó en muchos aspectos y está funcionando, ¿no? Mira, a mí lo que me tocó ver, te digo, fue que las obras que se pueden hacer son mínimas. Muy pocos casos, que realmente había comunidades que se les metió parte, porque no alcanzó para más, de red de agua, ¿no? De red de agua potable que no tenían, nunca la habían tenido, que de repente les llegó red. Bueno, sí, eso es un impacto inmediato, ¿no? Pero si esto no lo conectas a un proceso de planeación integral, pues a lo mejor esas 10 calles ya tienen agua potable, ¿no? Pero hay que verlo un poco más allá.
¿no? Entonces, de manera inmediata a lo mejor se impacta. Y yo creo que es mucho lo que persigue el gobierno federal, ¿no? Que se vea. Porque pues después de todo es una política a través de la cual el gobierno está buscando legitimarse y buscar el voto de la población, lo que no es malo, ¿no? Digo, pues todo gobierno, independientemente de su corte, lo que busca es a través de sus acciones continuar en el poder, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, satisfaciendo las demandas de la población. Pero, o sea, yo tampoco soy detractora de Solidaridad, ¿no? Porque para empezar, no lo conozco bien, entonces no podría hacer una evaluación bien del programa. Yo estoy convencido que en Morelos fue lo que salvó al sexenio de Riva Palacio. De Riva Palacio. La obra de Además que fue muy malo, ¿no? En general el sexenio. Fue malísimo, pero lo que lo salvó fue eso, que algo se hizo por solidaridad. Por solidaridad. Porque fuera de eso, hubo muy poquitas cosas. Y si lo ves, pues en realidad no fue pues obra de él, ¿no? Más bien ya es recurso federal. Claro, pero si no hubiera existido, hubiera tornado socialmente. Hay un grupo de ciudadanos que está pidiendo que regrese Riva Palacio. Yo creo que es su familia, porque... Lo que se robó. Bueno, ahí sí, quién sabe. Bueno, pues con esto ya terminaríamos. Pero tengo una pregunta. Perdón. Sí. En el caso de los funcionarios civiles de carrera para los municipios en el área de planeación, sí, que tengo entendido que en España es un ejemplo, ¿no? Los ayuntamientos. ¿Sería posible aplicarlo a este país en los municipios importantes, digamos? Porque no todos los municipios requieren de la misma necesidad. Bueno, sí. De recursos humanos calificados, ¿no? Era algo que comentaba otro compañero también, su interés en el servicio civil de carrera, el servicio público de carrera. Yo he visto tesis a nivel de licenciatura básicamente sobre esta preocupación a nivel municipal. La verdad es que está creado, o sea, formalmente existe a nivel federal, pero no funciona. O sea, porque la idea es que tú, si empiezas, por así decirlo, de analista, conforme vas teniendo mayor experiencia, se te va dotando de una mayor responsabilidad, por consiguiente de un mejor cargo, ¿no? Te vuelves coordinador y así vas ascendiendo. Se supone con base en tu desarrollo profesional en el aparato público. Pero ustedes saben las características de nuestra administración pública en todos los ámbitos de gobierno, ¿no? O sea, aquí es el compadrazgo, lo que priva, ¿no? La relación que tú tengas con X o Y. A lo mejor llega un subsecretario y de pura casualidad tiene un equipo de trabajo que es súper preparado, eficientísimo, y la subsecretaría va a trabajar muy bien, pero fue de pura casualidad, ¿no? Igual llega un subsecretario con una bola de nefastos que no dan pie con bola y que, bueno, van a arruinar todos los programas asignados a la subsecretaría. Esto es lo que sucede seccionalmente, ¿no? Cada vez que se cambia una administración, ya sea federal, estatal o del municipio. Es muy difícil, realmente muy difícil, establecer un servicio de carrera, un servicio profesional de carrera, ¿no? Es deseable, así como es deseable muchísimas cosas. ¿Por qué se da, por ejemplo, en España? ¿Cuáles son las condiciones de que sí. En España, en Inglaterra, etcétera. Porque es distinto, ¿no? O sea, tienen otra formación histórica, ¿no? Hasta como sociedad. O sea, tienen otras características, ¿no? Es así como... O sea, no podemos compararnos o querer traer un esquema e implantarlo aquí. Dicen, no hay que adoptarlo, hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, pero sí de que debe existir una preocupación por implantarlo y porque empiece a avanzar, pues debería darse, ¿no? Pero como siempre, o sea, eso es voluntad del Ejecutivo estatal o del presidente municipal. Entonces, lo importante en todo caso es voluntad política, para lo que quieras, el área que quieras, hacendaria, de desarrollo urbano, de capacitación, lo que quieras. El caso es que haya voluntad política. Pero antes que es una propuesta, ¿no? O sea, Bueno, porque mira, para empezar, si tienes voluntad política, si hay un gobernador que quiere establecer un servicio civil, no va a faltar su staff de entrada, le va a armar una propuesta. Y con base en ella se irán haciendo modificaciones, se pedirá la concurrencia de colegios de profesionales que tengan que ver con esta área, etcétera, ¿no? Pero porque hay voluntad. En cambio, si hay una propuesta, la propuesta y es la mejor del mundo y está perfectamente estructurada, si el gobernador o el presidente municipal no la quiere considerar, ahí va a estar por los siglos de los siglos. O sea, eso es fundamental, ¿no? Ahora, que tú quieras elaborar una propuesta, bueno, lo puedes hacer, aunque en el caso del ámbito municipal no hay mucho
al respecto, ¿no? Pero es un tema interesante porque es algo deseable, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en Inglaterra, la capacitación a la gente que se encuentra en lo que nosotros llamaríamos municipios, no se le da a sus funcionarios, a los altos funcionarios o a las autoridades, se le da de los mandos medios hacia abajo, a la gente operativa. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos van a estar ahí y que se van a quedar ahí en esa administración, aunque cambien de autoridades. Eso es inteligente, ¿no? Porque esa gente se está capacitando y son gente que va a permanecer ahí mucho tiempo y que van a estar proporcionando los servicios y la administración directa hacia la comunidad. Entonces, de entrada, ese esquema es inteligente, ¿no? Independientemente de que los funcionarios y las autoridades busquen una capacitación. Aunque bueno, en esos países ya la gente que llega a esas responsabilidades ya tiene todo un bagaje cultural, ¿no? Muy determinado. El Instituto Nacional de Administración Pública y algún organismo de estudios municipales que existe, no me acuerdo, creo que de gobernación, depende. Sí. ¿No han elevado esas propuestas? ¿No las han, Se manejan a nivel, existen, ahorita por parte del INAP, tiene mucho tiempo que no se genera investigación, desde hace una década, una cosa así, ya no hay investigación en el INAP, pero por parte del Centro Nacional de Desarrollo Municipal de Gobernación, él tampoco genera información, pero capta la de otras gentes que se dedican a esto. Entonces pudiera haber algo, pero no es mucho, o sea, no hay mucha información en ese sentido, precisamente por la poca viabilidad que se ve para implantarte este sistema, ¿no? Maestra, yo antes que nada quisiera yo hacer un breviario cultural o de información en cuanto a lo que dice el compañero del programa de solidaridad de Río Palacio. Efectivamente, gracias a esto hizo muchas obras. Y digo hizo porque el municipio, el Estado y la Federación participaron con un porcentaje en dinero. Entonces, la mayoría de las obras se trabajaron con ese esquema. Y eso me consta a mí. Entonces, sí hay que decirlo y claramente, efectivamente, solidaridad hizo mucho aquí, pero también con la participación de los municipios y el Estado. Esa es una cosa que vale la pena que se informe claramente, porque sí es importante hacerlo. Yo trabajé en las secciones del Río Palacio, por eso me siento obligado a decirlo. Y no nada más con Río Palacio, también con la Ortega. He visto muchas cosas, ¿no? Pero sí hay que estarse informado porque es importante aclarar. Sí, lo que sucede con solidaridad. Si hay mucha corrupción, efectivamente. Sí. Es que a veces el esquema de solidaridad sí es cierto, lo que busca es participación federal, estatal y municipal. Pero los casos, los casos que yo manejé, a veces la mayor parte de los municipios como ayuntamiento no aportaban, independientemente de que la comunidad, que es distinto, sí aportaba, tiene que aportar para que se realice una obra. ¿Sabe cómo aportaban muchos municipios aquí? Con su tierra, para hacer obras. O sea, por ejemplo, en mercados, caso típico, Miacatlán, se hizo un mercado con participación del municipio, Solidaridad y el Estado. O sea que sí hay una participación que a veces no necesariamente es económica, ¿no? O sea, hay muchas cosas técnicas. Incluso pueden... estos programas funcionan de acuerdo al esquema social en el que se maneje. Y a la capacidad. A la capacidad de la población. Sí, porque por ejemplo en Oaxaca el Estado no ponía nada, porque no había dinero, ¿no? Sí. Ahí seguir el paternalismo. Pero la comunidad sí ponía, lo que menudeaba mucho, sí, había mucho, era que la comunidad aportaba sus bancos de materiales para construcción, arena, cal, ese tipo de cosas, y esa era su aportación, ¿no? O en ese sentido, o trabajo, o sea, trabajo o mano de obra. Ah, claro, y vale, y pues es lo único que tienen. Y además, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Oaxaca el tequio es una tradición ancestral, ¿no? El trabajo comunal, que se está intentando rescatar, bueno, no rescatar porque ahí está, pero aprovechar, ¿no? Y conducirla, precisamente. Pues lo que pasa es que, mira, todo esfuerzo que se desarrolla y que se hace con honestidad, en este caso por parte de la comunidad, pues es digno, ¿no? De promoverlo y de consolidarlo, ¿no? Pero todo esto debe darse en un esquema integral. Y eso es lo que deben buscar los gobiernos, tanto federal como estatal como municipales, ¿no? Contemplar todos los aspectos y tratar de que esto vaya, pues, para mejorar.
todo, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluiríamos el tema de problemática municipal de desarrollo urbano. Les doy las gracias, espero volverlos a ver. Y cualquier información que requieran, si está en nuestra capacidad hacérsela llegar o asesoría con respecto a algún tema, estamos en la mayor disponibilidad. Les doy mi nombre completo, me llamo Adi Patricia Carrera y les doy mi teléfono, es el teléfono de su casa. Es el 856-1987 en la Ciudad de México. De preferencia háblenme muy temprano o muy tarde. 856-1987. Y en la medida de nuestras capacidades los vamos a tratar de apoyar. Hay toda la disponibilidad del mundo. Tenemos la facilidad de que, precisamente como estamos en el ámbito de la investigación municipal, nos llega mucha información. Entonces nos es fácil canalizarla, ¿no? En cierto sentido. Entonces estamos a su disponibilidad. Les agradezco mucho el haber aguantado estas sesiones maratónicas y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un favor, si podrías mandar información que tengas sobre eventos, sobre seminarios, todo esto, aquí a la sí, facultad, precisamente para poder tener conocimiento. Lo que pasa es que casi todos los eventos pues, son en la Ciudad de México. La semana pasada hubo uno muy importante en el Colegio de México, que vinieron de varios estados a compartir experiencias sobre desarrollo regional. ¿Perdón? ¿Qué fue? Fue un coloquio sobre gobierno municipal y vinieron de muchos estados. Pero pues sí, yo les aviso, ahora sí que si tienen la disponibilidad de tiempo de ir. Sí. Al contrario a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario a ustedes. Nos deja mucho. Ojalá. Ese es nuestro interés. Claro que sí. Estamos en la mejor disposición. Gracias. En un momento dado puede derivar en cierto tipo de problemas. Pero pues esto es así, a mí en mi opinión me parece que es la mejor forma si el municipio no está capacitado por sí mismo para prestar un servicio, que pueda hacerlo en unión con otro o con otros municipios. Sería lo más viable porque es una cultura administrativa que viene de un municipio y se está creando y se está quedando en un municipio. Bueno. Como dato, da la renta un servicio. Por asociación municipal, pues el de transporte. Puede ser, ¿no? Sí se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria pesada, en algunos municipios llegan a comprar, por ejemplo, excavadoras, cargadores frontales, Ajá. que muchas veces se dan abasto para dar servicio en su municipio. Ajá. Y lo pueden. Municipios. A veces también hay casos en que el gobierno del estado es el que se ocupa de esto, pero pues, no es lo deseable, ¿no? Exacto. Pero sí hay, Sí, sí hay tipo casos. de asociación. Sí. Sí. Hace rato mencionaba que algunos estados de la República fortalecieron a sus municipios. ¿Cuál cree que fue la causa? ¿Cómo lo hicieron? Pues, ¿por qué lo hicieron? Pues yo quiero creer de manera optimista que fue porque había voluntad y preocupación del Ejecutivo. Mira, por ejemplo, los dos casos que yo sé, más inmediatos, han sido el de Tabasco con González Pedrero y en este caso, con todos los bemoles que ustedes quieran, el de Ignacio Pichardo Pagas en el Estado de México. La razón que yo veo es que los dos, de entrada, no son de origen administradores públicos, pero han hecho toda su carrera como administradores públicos, fueron maestros de nuestra facultad y tienen toda una serie de publicaciones y de investigaciones, ¿sí? Entonces yo creo que estas personas, precisamente por el ámbito académico, en el que también les tocó formarse, tienen esa conciencia, ¿no?, de la importancia de fortalecer al municipio mexicano. Entonces, en ese sentido, en cuanto asumen la gubernatura de sus respectivos estados, hay una preocupación real
por fortalecer a ese ámbito de gobierno. Entonces yo creo que, pero es algo muy personal, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ellos estuvieron en un aula así como nosotros y estuvieron platicando precisamente acerca de todas las cosas, cómo está el municipio, de lo que no debe ser, y en la medida de sus posibilidades, porque yo creo que cuando alguien asume un cargo ya de ese nivel, aunque tenga toda la voluntad del mundo, toda la buena voluntad del mundo, en la práctica se encuentra con muchas limitaciones, ¿no? Que ya le impone el mismo sistema y el mismo grupo político al que pertenece. Entonces, en la medida de sus posibilidades, ellos hicieron mucho por fortalecer a los municipios. Pero es básicamente por eso, pero esto depende, es un factor totalmente personal, ¿no? Y no debería, Juan. La pregunta es ¿por qué Tabasco? ¿Por qué Tabasco se desarrolló de la manera en que lo hizo tan rápidamente? Por la gran habilidad de sus gobernantes, porque estos gobernadores tenían muy bien Mire, sí. Muy claras las ideas, o habrá habido, vamos a decir, una designación desde el nivel presidencial por alguna razón. Mira, de primera instancia sí es cierto, lo que es Tabasco hace unas décadas era un estado que estaba considerado como, de los más pobres, teniendo toda la posibilidad y riqueza natural, ¿no? Para poder explotar y ser un estado con la importancia que ya lo tiene. Y yo creo que sí cuenta mucho quién le toque administrar al estado. Eso es muy, muy importante. Mucha gente no está muy de acuerdo con las administraciones priistas porque, bueno, de todo el mundo es sabido todo lo que se ha generado, ¿no? Todo lo que significa el PRI, etc. Pero ha habido gentes, lo decía, ¿no? O sea, que hay casos que, pues no sé qué tan honrados sean, pero que han tenido una buena visión, ¿no? En cuanto a cómo se debe conducir el desarrollo de su entidad. Y yo creo que para el caso de Tabasco, el periodo de González fue fundamental. Muy importante, gente muy capacitada, una cultura de problemas que conoce bien, tenía una forma en la que había ido extranjero, que había visto muchas cosas, que tuvo la capacidad de llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que es importante que le toquen vivir un crecimiento. No nada más para el país, también se dio a nivel internacional, pero para nosotros más aún, porque somos un país subdesarrollado, capitalista, dependiente, que con una crisis a nivel internacional pues es aún mucho más grave al interior de nuestro país. En nuestro país no se inició en 82, sino se inició en 73. No, lo que pasa es que, bueno, México, de hecho, esto es el capital, o sea, el sistema capitalista, es algo que dice Marx, no es que sea Marx la Biblia, pero tiene uno de los mejores economistas políticos. O sea, el capital, todo el proceso de producción del capital, pasa periódicamente por crisis, es gabinete al sistema. Pero son crisis que le permiten organizarse y que pasan a nuevos estadios que le llaman, ¿no? Por ejemplo, ahora ya la internacionalización de la división del trabajo, ¿no? Un motor se hace allá aquí en México, la carrocería se hace en Taiwán y se arma en Inglaterra, ¿no? El objetivo es minimizar los costos y maximizar la ganancia, ¿no? O sea, se crean nuevos procesos económicos al interior de todo el mundo, del sistema capitalista. Pero hay crisis que son muy difíciles a todos los países que vivimos con el capitalismo. Antes de la del 80, de la década de los 80, la mayor crisis económica que había vivido los capitalistas fue en 1929. La gran crisis del 29 se han hecho infinidad de películas al respecto y era típico ver cómo los inversionistas porque en un segundo ya habían perdido todos sus millones de dólares. Pues eso era lo más grave que había conocido el sistema capitalista hasta que llegó la década de los 80. En el 80 el sistema capitalista en general se suma en una crisis que apenas no se ha superado, ¿no? Por todo estamos en ella. Pero parece que el sistema capitalista en su conjunto empieza a recuperarse. De hecho, nuestro país creo que el año pasado creció su Producto Bruto por ciento, ¿no? Una cosa que ya es algo porque habíamos tenido un crecimiento de menos, ¿no? Más bien era un crecimiento, ¿no? Entonces, es la peor crisis que le ha tocado vivir a todo el mundo y en nuestro país impactó de especial forma porque nuestra economía se había basado en un solo producto. A partir del 82, bueno, ya vino la administración de Miguel Madrid, se buscó diversificar nuestras fuentes de ingreso, se fomentó la maquila, por ejemplo. Pero eso es importante, ¿no? La decisión en un momento dado de lo que hace un político, ¿no? Durante 10 años de esta crisis, ¿no? Y yo creo que no sé si hay alguien aquí millonario, pero la clase media... Y esta crisis va a suceder con la crisis política. Además, y esto es muy importante, además, a mí yo veo, por ejemplo, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, no es posible que yo me explico que viven esa pobreza porque hay patria, ¿no? Que no hay nada, la mixteca, lugares, no hay nada, es un clima difícil. Aquí, por ejemplo, es todo verde, ¿no?
tiene recursos naturales minerales, son los que como el 40% de sus comunidades tienen. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Si hay gente, ¿no? O sea, si hay gente que es la que puede dar esto. Si, pues lo de administración, ¿no? O sea, cualquier gente se acabar. ¿No? Depende de los costos inherentes. Entonces, lo comentaba con respecto de los priistas, que dices, bueno, es que en el PRI hay gente buena, o sea, buena en el sentido de que tiene esa visión, hay gente que es nefasta, ¿no? Y parece que a veces el PRI se empeña en escoger lo peorcito, teniendo un buen candidato, de veras bueno, que puede funcionar bien para el Estado, ¿no? Es muy común ver eso. Tú dices, no, es que había un candidato que pues tiene una formación académica, fue investigador y que hizo carrera política. Bueno, entonces es una persona que tiene una base, ¿no? Como para llevar un Estado. Pero no, se prefiere otra gente que se ha vivido en la grilla, en el manejo político y ya es la sin razón, ¿no? Por los intereses creados. Esa es la correcta. Lo que sí existe, y no nada más a nivel estatal, vean el país, ¿no? En general. En la década de los 40, cuando se da el desarrollo industrial de nuestro país, hay fundamental, se dio que un modelo industrializador basado en bienes, en producción de bienes, ¿no? De consumo. Y no se comentó la industria. ¿Qué da por resultado esto? Bueno, que en nuestro país estamos dependiendo de la tecnología extranjera. Nunca se generó, ya no se va a poder generar, ¿no? Por los procesos además que ahora hay de capitales internacionales, etcétera, ya no se va a poder dar, ¿no? Ya somos un país dependiente de tecnología extranjera. Pero bueno, pero eso fue falta de visión por parte de una administración, ¿no? Y bueno, todo lo que ha generado en la administración cuando se da el boom petrolero. Como se dio una importancia tremenda, un alza increíble de los precios del petróleo y en nuestro país estaban descubriendo casi diario nuevos yacimientos, Entonces, todo lo que nosotros importábamos, todos nuestros ingresos, o sea, se concentró en el desarrollo petrolero. ¿Qué pasó? Al rato se nos cayeron los precios del petróleo al suelo, le pasó y la lucha nos recuperó. Con esto es una década de los 80, porque hubo cero. Y en enero llega la revisión de la Contraloría, pues llega un momento en que las autoridades municipales, o de las delegaciones, de las secretarías, algo a nivel del Estado de Morelos, llega un momento en que prefieren no ejercer la lana, ese dinero, porque no hay el tiempo necesario, que podría ser un año, para cubrir ese programa. ¿Por qué? Porque llega la revisión de la Contraloría y dice, no te gastaste la lana, y empieza a haber implicaciones hacia los servidores. Sí, claro. De responsabilidad. Ya sea el presidente municipal o los que están a cargo de ese programa, ¿sabes qué? Pues no lo vamos a hacer. Sí. Es una problemática a nivel nacional, el programa del ejercicio del gasto que les llega a través de solidaridad. Bueno, la última, si mal no recuerdo, de las formas de administración de un servicio es la asociación municipal, que dice que es la unión de dos o más municipios de una misma entidad federativa que tiene por objeto la prestación de algún servicio público que un municipio esté imposibilitado de prestar por sí solo. Esta era la alternativa que les comentaba, que a mí me parece la mejor. ¿Por qué? Porque todo queda entre iguales, o sea, entre un municipio, a lo mejor el otro municipio es quizá más rico, pero digamos que están en la misma esfera de gobierno y se están apoyando los dos, ¿no? Y en ese sentido, el que quizá tenga más recursos, bueno, pues está echándole la mano al que tiene menos, pero ese municipio pequeño está aprendiendo del grande, ¿no? Y en ese sentido yo siento que debe fomentarse más la asociación municipal o intermunicipalización, como también se le llama. Hay ya algunos casos de intermunicipalización, por ejemplo, para el transporte público, ¿no? Que es un problema que comparten muchos municipios y que ha sido una muy buena solución. Pero la asociación municipal también tiene implicaciones políticas, ¿no? En el sentido de que a mayor cohesión de un municipio, pues hay mayor peso político en un momento dado para oponerse a las decisiones del gobierno estatal. Entonces, en muchas ocasiones vemos que los ejecutivos locales también por eso evitan esta figura, ¿no? De que se unan los municipios, porque en un